¿Ustedes se acuerdan de Chamocrópoli? Yo veía Chamocrópoli con, con Raúl y Mercy. Mercy lamentablemente murió hace un tiempo atrás, muy joven. Eh, Raúl se mantiene vivo y coleando, gracias a Dios. Una carrera exitosísima como comunicador, como presentador de televisión en Estados Unidos, desde su ida a, a Estados Unidos, pues. Mira, aquí George dice, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de Chamocrópoli? En los finales, eso, no, son en los 90, en los 90. Ujú. Bueno, ya les voy a decir porque estoy hablando de Raúl González, ¿no? Em, pero ya ustedes se imaginarán por qué, o ya saben la noticia, porque ayer se hizo viral, ¿no? Yo creo que, a ver, yo soy de los que cree que la única salida del closet impactante que tengamos memoria fue la de Ricky Martin. Sí. Eh, de ahí en adelante, ninguna otra salida del closet, creo yo, ha sido tan controversial, creo yo. De repente ustedes coinciden conmigo, posiblemente. Aquella salida del closet de Ricky Martin dejó sobre todo a las mujeres. Yo me acuerdo que las mujeres todas estaban, no puede ser, no, 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 no. Y los varones decíamos, pero es que, o sea, y bueno, siempre viene el chistecito de que, oye, eh, era el único que no sabía, que no se había dado cuenta, en fin. La salida del closet de Ricky Martin por allá en 2010 fue sin duda un antes y un después mediático, es lo que yo creo, ¿no? No solo por quien era una figura global, admirada por hombres y mujeres, símbolo de la masculinidad latina, con éxito internacional. Estaba viviendo un momento histórico. Aún no existía digamos, la naturalización social del tema como lo vemos hoy en día, ¿no? Entonces, su confesión fue vista como un terremoto realmente en la cultura pop, ¿no? Ricky Martin sale del closet, y especialmente en el mundo latino, ¿no? Saben que el mundo latino, la hombría, y sobre todo para aquel momento, todavía la imagen pública era una cosa casi que sagrada, ¿no? Entonces, a ver, las demás revelaciones que se vinieron dando después han tenido menos impacto, ¿no? Es lo que notamos. Porque no porque sean menos válidas, no porque sean menos valientes, sino porque el terreno ya fue preparado por Ricky. Entonces, hoy el contexto es otro. Hay mayor visibilidad, hay precedentes, hay redes sociales, hay representación mediática, hay un público que se escandaliza menos ante este tipo de cosas, aunque no necesariamente sea más empático y menos mamador de gallo. Pero en líneas generales, Ricky fue de alguna forma el que pagó el precio del silencio colectivo, ¿no? Y al hacerlo, liberó a muchos que vinieron después. Lo suyo no fue solamente un salir del closet, fue abrir la puerta, o sea, fue salir del closet y dejarla abierta, ¿no? Para que otros salieran. Entonces, hemos querido comenzar con esta noticia porque, bueno, ahí hay un revolú ahí en redes sociales. Yo sé que esto no es problema de nadie, pero como es viral y tiene mucho que ver con lo que aquí planteamos siempre, nos conseguimos con esta noticia. Además es venezolano, Raúl González, Chamocrópoli, pana, Chamocrópoli, Chamocrópoli. O sea, ya yo estaba grande cuando Chamocrópoli, pero recuerdo perfectamente Chamocrópoli. Yo estaba comenzando en la radio. Y bueno, para los que no saben quién es Raúl González,
Nació en Caracas, Venezuela, el 27 de octubre. Hoy, 27 de octubre, o sea, cumplió años antier. Nació en 1971. Se mudó a Miami y se dio a conocer como presentador de televisión en el programa Despierta América de la cadena Univisión. Según un artículo reciente, Raúl afirmó que ha cargado 30 años con un secreto acerca de su orientación sexual. En sus propias palabras, dijo: lo guardé en silencio durante 30 años y que para él la muerte de su padre, ocurrida en 2020, fue un factor que le permitió hablar. También se reportó que él se declaró homosexual como parte de la promoción de su libro autobiográfico, porque también escribió un libro. Entonces ahí viene también la controversia, la gente hablando, no, es que eso lo hizo pues, para vender el libro. Podría ser también. Bueno, tiene 54 años al momento de esta entrevista. Dice aquí, no se encuentra completamente claro fecha exacta hizo la declaración en público, ni cuál fue la naturaleza exacta del anuncio, si fue en televisión, una entrevista exclusiva, publicación. Bueno, yo lo he visto en redes que se lo hizo, le hizo una entrevista, por lo menos 2 entrevistas ha dado, ¿no? Para hablar del tema. Una de ellas se la dio a don Francisco, inclusive. La declaración ha sido difundida en redes sociales, clips y múltiples publicaciones, aunque conviene verificar una fuente directa. Él menciona que decidió liberarse y vivir con autenticidad. ¿Por qué puede ser relevante? Bueno, es un giro personal fuerte para alguien que ha estado en pantalla pública durante décadas. Declarar públicamente su orientación sexual implica asumir potenciales riesgos y también abrir nuevas oportunidades de apoyo y representación. Puede representar para muchos seguidores un acto de valentía, autenticidad y ejemplo. En el contexto mediático hispanoamericano, no todos los presentadores o presentadoras lo hacen públicamente, lo que puede tener un impacto en visibilidad dentro de la comunidad, ¿no? Hasta donde se puede ver, no parece que haya un comunicado oficial extenso. Declararse homosexual no siempre es sinónimo de salir del closet, en el sentido amplio, una decisión que puede envolver muchos factores personales y culturales, pero en este caso es el término que los medios han usado, ¿no? O sea, lo que quiere decir Charlie aquí, me imagino que es que se puede salir del closet en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, usted tiene alguna habilidad tapada por allí y entonces de repente se desata como tremendo pianista. Mira, este salió del closet como pianista. Aquí Eric pregunta, ¿de quién habla? De Raúl González, presentador venezolano de Univisión, venezolano. Si, no sé si tú eres muy joven, pero Raúl González era muy famoso en la televisión venezolana en los 90 porque tenía un programa infantil que se llamaba Chamocrópolis. Parece increíble que uno tenga que hacer este tipo de aclaratorias, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha pasado el tiempo? Obviamente, Raúl y Mercy, claro. Para uno es lugar común, ¿no? Decir Chamocrópolis, ya todo el mundo sabe, o sea, uno pretende que todo el mundo sepa qué fue Chamocrópolis, pero de verdad hay gente que nada que ver. Bueno, a ver, una de sus frases dice, hoy me libero. Y también dijo, lo guardé en silencio durante 30 años. Entonces, podemos concluir que sí, Raúl González hizo una declaración pública acerca de su orientación sexual luego de muchos años de silencio. Es un momento importante en su vida personal. Yo tengo aquí el video de... Vamos a ver qué dice por aquí. Aquí está el video en Instagram, parte de lo que él... Déjame ver aquí. No se ve aquí. Doctora por años. Y una doctora holística, sin saber nada de mí, me dijo,
tú estás ocultando cosas en tu vida. Y el silencio dejó que lo atacaran más compulsiones. A comerme mi ansiedad, a fumarme la ansiedad, a beberme la ansiedad. Episodios y capítulos en mi vida que mucha gente no entendía a mi alrededor. ¿Cómo es posible que una persona con tanto éxito, por otro lado, se sienta tan miserable en la vida? Años después, y harto de callar, Raúl decidió confesarlo todo en un libro, a pesar de los consejos que le dieron de no hacerlo. Pero yo no veo la necesidad de tú sacar eso, porque ¿para qué? Pero entonces él me contestó, mami, pero es por mí. Yo quiero tranquilidad, yo quiero paz. Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay. Y fue un golpe. Lo guardé en silencio durante 30 años. Por miedo sentí primero culpa, vergüenza. Sin embargo, llega un momento en que la mentira cansa, la mentira encadena, la verdad produce alivio. En su libro, narra de cómo primero habló con Militza, su hermana, quien lo apoyó, después con Estrella, la madre, y a lo último, con su padre. Mi padre, cuando se enteró, me pidió que esto no se sepa hasta que yo me muera. ¿Y qué contestaste? Así será. Mis terapeutas ninguno estuvieron de acuerdo porque me dijeron que yo estaba sacrificando mi felicidad por él. Pero diste la palabra. Pero di la palabra. Súbitamente en 2020, el padre fue diagnosticado con un agresivo cáncer y Raúl, desde el primer momento hasta el último, lo cuidó. Me dijo, tus cariños valen $1.000.000. Eres el mejor hijo del mundo. Y ahí se selló un pacto de amor. Un pacto de amor y de perdón. Un pacto de liberación. Una bendición muy grande, yo creo que de verdad. Y oigan, el proceso de escribir. Bueno. Por años, el carismático presentador venezolano Raúl González, recordado por su trabajo en Despierta América y Teletón USA, fue una de las figuras más queridas de la televisión hispana. Pero detrás de las cámaras vivía una lucha interna que hoy decidió compartir con el mundo. Durante una entrevista con la periodista Mandy Friedman, con motivo del lanzamiento de su libro La verdad muere de pie, Raúl abrió su corazón y dijo por primera vez en público: soy gay. El conductor confesó que este proceso no fue fácil. Durante años ocultó su orientación por miedo al rechazo y por la presión social y familiar. Reveló que su propio padre sabía la verdad, pero le pidió mantenerlo en secreto hasta su muerte, algo que Raúl respetó. El presentador contó que en ese tiempo buscó refugio en la comida, el alcohol y relaciones que no lo hacían feliz, hasta que finalmente decidió vivir con autenticidad. Con voz firme, Raúl aseguró que su intención no es causar polémica, sino inspirar a otros a vivir su verdad sin miedo. Hoy, su historia no solo marca un antes y un después en su vida personal, sino también en la representación dentro de los medios latinos, donde aún pesa el silencio sobre estos temas. Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay. Fíjate que todavía le costó un poquito, pero bueno, Raúl González, Chamocrópolis. Yo veo a Raúl y Chamocrópolis. Es la imagen que tengo. Él y Mercy y Chamo y Chamocrópolis. Ahora, fíjate tú, ¿no? Hay gente que bueno, que critica, tú sabes, siempre están los habladores de paja, criticando, todo el mundo. Bueno, pero él era el único que no sabía, o sea, claro que lo sabía muy bien. Otros dicen, pero qué necesidad de decir eso a esta edad. Bueno, yo te digo, yo he aprendido un poco. No es que yo digo, no, yo no juzgo a nadie, porque eso es una de las miserias humanas que todavía tengo en mí. Uno tiende a juzgar a la gente. Pero yo he aprendido a no juzgar tanto, a no ser juez.
él tendrá sus razones. Él tendrá sus razones, cuales sean, que no las conocemos, para tomar esta decisión y decirlo públicamente. Tenía la necesidad a esta edad, salir del closet a la edad madura. Tiene 54 años. Entonces, esa es la controversia que hay, ¿no? ¿Por qué existe la necesidad de salir del closet a una edad madura, máxime cuando es un secreto a voces? Porque, vamos a estar claros, o sea, un tipo que tenga 40 años y no se le haya conocido una novia, nada, la gente se pregunta. ¿Qué es esto, vale? Claro, eso es así. Y si le ves ciertos ademanes y ciertas cositas, o sea, como un secreto a voces, digamos, ¿no? Entonces, esta controversia, tan vieja como actual, también es muy humana, ¿no? Salir del closet no siempre significa anunciar algo que los demás ignoren. Es liberarse del peso de fingir. Y yo creo que ese es el caso de él, ¿no? El closet no es el secreto, sino la tensión de sostener una versión editada de sí mismo. Por eso, aunque el público sospeche, aunque todo el mundo tenía sabía o se lo imaginaba o lo intuía, la persona sigue sintiendo la carga de la doble vida, ¿no? Entonces, existe en mucha gente, hay unos que no le paran y de verdad no le paran. Yo conozco tipos que son homosexuales, no lo han dicho, nunca han salido del closet, pero es muy evidente. Y pareciese que a ellos no les importa, que piensen lo que les dé la gana. Tipo Juan Gabriel. Juan Gabriel nunca dijo que era gay. Y cuando en una entrevista el entrevistador le preguntó directamente, ¿a usted le gusta fumar con la candela para adentro? Él dijo, ¿qué dijo él? Lo que se ve no se pregunta. Fue una respuesta muy buena además. Pero bueno, ese es un estilo. O sea, Juan Gabriel no tuvo la necesidad nunca de decir de salir del closet, de decir, bueno, todo el mundo sabía. Y él era feliz así, que era lo más importante. Entonces, el secreto a voces muchas veces es como una prisión. De barrotes transparente, pero prisión al fin. Porque todos ven hacia adentro, pero el que está adentro sigue sin poder salir, ¿no? Lamentablemente es así. El público, digamos que lo sabe, pero el alma no lo asume. Y a veces el alma como que dice, yo tengo que dar este paso para poder sentirme bien. Es lo que yo creo que sucede. A veces el último en aceptarlo es la persona misma. No se trata de confesar algo, sino de reconciliarse con su propia historia, que creo que es el caso de él. Hay quienes necesitan llegar a la madurez para entender que no deben pedir permiso para ser, ni para justificar lo que son. Por eso es que hay personas de 50 años, de 60, de 70 años, que hacen lo que antes no pudieron. No pudieron hablar con libertad, comienzan a hacerlo ahora. O sea, como que se sueltan el moño. Y no estoy hablando específicamente del tema de la sexualidad, sino cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Ahí yo conocí el caso de una señora que vivió oprimida por su marido muchos años. Y después que el tipo se murió, ella se soltó el moño y pudo hacer cosas, se puso hasta a estudiar, aprendió cosas, cambió su manera de peinarse, de vestir, salió del closet. Y eso es lo que sucede. Hay personas que necesitan validarse a sí misma y no importa la edad. Es a manera de catarsis. Yo lo veo más así, como a manera de catarsis. Por eso yo
Hay gente que critica a Raúl González, pero bueno, pero ¿por qué a esta altura? ¿Qué necesidad tenías que decir? Pana, él sabrá. Dicen que inclusive lo ha hecho hasta para promocionar su libro. Es posible también. Bueno, él sabrá. Entonces, mucha gente que cree que porque ya se sabía, la salida es innecesaria. Pero la diferencia, yo la veo, hay una gran diferencia. Es una diferencia abismal entre ser tolerado en silencio y la otra ser tolerado cuando ya admites ser quien eres realmente, ¿no? El mismo padre de él, por lo que él mismo ha dicho, uno intuye que el señor era medio homofóbico, le daba vergüenza eso, ¿no? O sea, cuando él le dijo primero a su hermana, después a su mamá y después a su papá, y el papá le dice, aquí, esto que se sepa cuando yo me muera, o sea, después que yo me muera, eso debió ser muy duro para él, ¿no? Hay otro video que vi que él decía que siempre escuchaba en su casa decir a su papá, yo prefiero una hija prostituta que un hijo gay, dicho vulgarmente, ¿no? Entonces imagínate tú cómo se pudo sentir él rechazado. Pues su papá no admitía mariposones en su casa. Yo aquí mariposones no quiero. No. Bueno, al final creo, por lo que él mismo ha contado, parece que hubo una reconciliación ahí entre su papá y él. Reconoció que era un excelente hijo. Y al final tiene que ser así. La sexualidad es una cuestión que no puede determinar a la gente, porque yo siempre he creído que la sexualidad se ejerce en un entorno íntimo, entre cuatro paredes. Allí es donde se ejerce la verdadera sexualidad. Entonces, si tú vives tu sexualidad respetándote a ti mismo, por supuesto que todo el mundo te va a respetar. ¿Sí? Tengo panas homosexuales que se respetan mucho a sí mismos y en ese mismo tenor la gente los trata con respeto, porque ellos se respetan a sí mismos. Mira, entonces, salir del closet a los 20 puede ser un acto de rebeldía, a los 50 puede ser un acto de dignidad. Así que, Miguel Tarife, ¿estás escuchando? Puede ser un acto de dignidad, hermano mío. Ya no se busca aceptación ni fama. Puede que sí, pero yo creo que lo que más se trata de conseguir allí es paz. Muchos como Raúl González, fíjate que terminé hablando de Raúl González como pensé que no iba a hablar, pero no, creo que ha vivido décadas atrapado allí en una corrección televisiva, la presión familiar, el qué dirán, el contrato, la imagen pública. Y un día simplemente sienten que ya no les queda tiempo para seguir interpretando ese personaje y bueno, ya. Yo pensé que no iba a ser tan empático con Raúl, pero lo entiendo. Me dio cosita con él. Sobre todo, no tanto con él, sino me imagino cómo se sintió por el papá. Porque el papá era duro, el papá. O sea, eso es o sea, sentirse rechazado por tu propio papá debe ser difícil. Debe ser muy duro. Entonces, la sociedad dice, sé tú mismo, pero cuando alguien entonces lo hace, ajá, ¿y por qué ahora? Este era el único que no sabía. La gente es demasiado cruel. Y esa es la gran hipocresía colectiva. Nos escandaliza más la honestidad tardía que la mentira prolongada. Y quizá por eso cada salida del closet, aunque predecible, aunque ya todo el mundo sepa, sigue siendo necesaria para muchos,
dependiendo de si es importante para sí mismo, porque repito, eso es algo de cada quien. Si la persona es como Juan Gabriel, que no necesitó nunca decirlo a los cuatro vientos, porque para él lo que se ve no se pregunta, bueno, están los otros casos como Raúl González, que dice, pana, tengo que decir esto porque, según él, no por la gente, sino por mí. Necesito quitarme este cuñete de porquería que he tenido cargando este saco de cemento 30 años. Y ya, basta. Entonces, quizá por eso cada salida del closet, repito, aunque predecible para muchos, sigue siendo necesaria porque recuerda que la libertad no es un rumor. La libertad es una decisión sin duda alguna. Bueno, 8:29, vamos a hacer una pausita. Ustedes no se muevan allí, ya venimos con más al aire.